Coalición Colombiana por el derecho a la educación. Bueno, pues buenos días para todas, buenos días para todos. Quisiera verles las caras, tengo que decirle, parte de esta virtualidad es que me encantaría verles las caras y espero que en la medida que vayamos conversando esta mañana podamos vernos. No, yo sé que hay problemas de conectividad y demás y le toca a uno cerrar también las cámaras y bueno, lo primero, por supuesto, agradecer la invitación. Conozco a Camilo hace muchos años, no digo tantos porque entonces se dan cuenta que uno es más viejito de lo que parece, pero estoy muy contenta que Camilo me haya invitado. Es casi mi hermano del alma, así que estoy muy contenta y con la presentación que hizo yo ya no sé ni qué decir, me da pena. Entonces, decirles que me alegró mucho la invitación porque la educación de adultos es un tema que llevo en el corazón y justo, pues digamos, ese cruce de estos temas de renta básica y de educación de adultos me parece además en este momento muy pertinente. Yo les voy a hablar un poco desde lo que ha sido la experiencia de una campaña que se está llamando Renta Básica Ya. Yo en este momento soy la secretaria técnica de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, como decía Camilo, y con la coalición, no solamente a través de Viva la Ciudadanía, sino de años atrás con la plataforma, porque en otros momentos también fui secretaria técnica, hemos trabajado con ustedes, entonces todavía me parece más chévere. Recuerdo que ustedes escribieron el informe alterno del derecho a la educación que se presentó hace unos años en el Comité de Naciones Unidas de la ONU, y entonces todas esas conexiones, a veces el tiempo pasa y uno no las recuerda, pero realmente yo creo que sí estamos muy conectados. Y ahora en medio de la pandemia, yo tengo que decirles que ha sido, dentro de todo lo que ha sido, no sé qué ha sido para ustedes, para mí es una experiencia de estar muy encerrada, pero a la vez muy conectada con mucha gente en Colombia que si no tuviéramos pandemia no habría sido posible. Entonces yo tengo estos días de pandemia, todas estas semanas, tengo un lema y es que hay que sacar el mejor provecho de esta pandemia y hay que poner la virtualidad a favor nuestro. Entonces, aprendido porque esto no es fácil de estar conectada, 50,000 reuniones y 20,000 cosas que yo me imagino que a ustedes también les ha tocado. Entonces, bueno, quería empezar por ahí porque pues es parte también vital mía el hacer parte de la campaña, pero estar metida en todas estas cosas me parece que es muy importante. Entonces yo les cuento y lo primero que quería contarles es cómo es que nace esto y por qué hoy estamos hablando de renta básica, ¿no? Entonces lo primero es que eso suena como una cosa extraña. O sea, aquí en Colombia no habíamos hablado de renta, sí habíamos hablado, ya les cuento qué, pero aquí masivamente no se había hablado nunca de renta básica. Entonces, desde la plataforma colombiana, hace unos 10 o 12 años, se hizo una campaña por el derecho al trabajo. Esta plataforma funciona por campañas y en un momento se hizo una campaña por el derecho al trabajo y en esa campaña por el derecho al trabajo se empezó especialmente desde las mujeres, desde colectivos y desde organizaciones de mujeres, a posicionar el tema de renta básica. Entonces, en ese momento, en el mundo y especialmente intelectuales un poco más liberales y algunos de izquierda, empezaron a posicionar un término que era la renta básica, pero ahí tomó fuerza un poquito desde las mujeres, ¿sí? Desde las mujeres. Yo les puedo pasar luego bibliografía y demás, no me voy a detener como a mencionar eso, yo creo que tarea está como que podamos leer y estudiar esas cosas. Entonces, en ese momento se recogió que incluso desde Adam Smith estaban hablando de que a la gente había que darle algún recurso para que viviera mejor. Pero luego, alguna gente todavía más pila le hizo vueltas y si quieren ir un poquito al origen de la renta básica, Philip Van Paris fue el que conceptualmente ha hecho más avances un poco alrededor de eso. Entonces les va a contar en Colombia. Entonces estábamos en la campaña, se encontró un poco que la renta básica era una reivindicación especialmente para las mujeres en ese momento, las mujeres que estaban en su casa, que hacían trabajo doméstico y trabajo de cuidado y que no era reconocido. Entonces que esas mujeres deberían tener un ingreso
Entonces, en ese momento se habló de renta básica, pero yo tengo que decirles que eso no le sonó a nadie, ¿sí? Aunque hicimos actividades y cosas, eso no le sonó a nadie. Se hicieron publicaciones en ese momento con la Escuela Nacional Sindical, que también puedo compartirlas, recogiendo un poco como la teoría que había alrededor de la renta básica. Pero luego, pues la campaña se acabó y el tema, digamos, un poco murió. En el mundo, sin embargo, las feministas siguieron adoptando un poco esa idea, pero se llamó de distintas maneras. Renta básica, un ingreso fijo, por el camino se ha venido ahora este tiempo llamando un mínimo vital y distintos discursos y concepciones, digamos, un poco alrededor de eso. Lo de renta básica más jalonado desde economistas, lo del mínimo vital más jalonado en Colombia en un cruce de tendencias también más indigenistas, hay que decir. Pero bueno, ese tema estaba simplemente guardado, ¿sí? Desde esos años aquí, digamos, muchos y muchas nos le seguimos dando la vuelta al tema. Por el camino, cuando empieza la pandemia, entonces en Bogotá, como empezó un poco como un ensayo 4 días antes, sí, los que vivimos en Bogotá nos acordamos. Entonces empezamos los que habíamos trabajado en ese momento en la campaña a decir, pero ¿cómo así? O sea, nos van a encerrar y no solo por el susto de lo que pasaba con la enfermedad, sino nos van a encerrar y la gente, ¿qué es lo que va a comer? ¿De qué va a vivir? Porque además los que trabajamos en esto, por supuesto, venimos de sectores populares, trabajamos con sectores populares y entonces, bueno, nos encierran y pues nos morimos o de la enfermedad de hambre, ¿qué será más difícil? Y en esa misma semana la plataforma empezó a hacer unas imágenes muy sencillas que decían renta básica ya y sacamos como un listado de las cosas que veíamos de emergencia que se nos ocurrieron en ese momento en medio un poco también de la angustia y de no saber qué hacer. Entonces dijimos, listo, aquí lo que se necesita es, este es el momento de una renta básica. Claro, es que hay que darle renta básica a las personas que no puedan estar encerradas. Aquí el sistema de salud hay que mejorarlo, porque además eran reivindicaciones de la plataforma de toda la vida. Aquí lo que pasa es que tiene que haber buenas condiciones de salud. Aquí, bueno, y sacamos como un listadito como de 10 cosas en ese momento que empezamos a rodar con imágenes hechas en PowerPoint desde nosotros por las redes sociales de las plataformas, porque además debo confesar que muchos de la gente de la plataforma usamos las redes sociales en lo mínimo posible y teníamos un poco de, de prevenciones frente a las redes sociales en general. Y empezamos a hacer esas imágenes y eso empezó a rotar por redes y cuando nos dábamos cuenta, eso empezaban a llegarnos en los WhatsApp, las mismas imágenes que nosotros habíamos mandado, empezaron a salir en Twitter las mismas cosas, en Facebook, en Instagram, o sea, en todo lado empezaron a salir esas cosas, porque la gente de alguna manera sintió que había una identidad con eso que estábamos pidiendo. Y empiezo con estas cosas tan de anécdota porque pues hay muchas cosas que uno se queda, no, por la renta básica ha tomado fuerza hoy, por eso, porque no era que aquí fuéramos expertos y que estuviéramos trabajando el tema un montón todo el tiempo, no. Entonces, a partir de eso, y eso fue la primera semana, o sea, nosotros no acabábamos de sacar esas imágenes cuando empezó eso a rotar y nos empezamos a dar cuenta que ya otra gente empezaba a adoptar lo que nosotros estábamos diciendo en cosas, que fue una cosa, un aprendizaje para nosotros curioso. Eso fue como la primera semana ya del confinamiento obligatorio y demás. Y luego la semana siguiente, nosotros los que habíamos trabajado, algunos de los que habíamos trabajado en la campaña en el 2009, 2010, 2011, dijimos, este es el momento, nos toca volver a estudiar sobre eso, porque nos van a preguntar y ahora qué más vamos a decir, no podemos seguir sacando esos memes, imágenes o bueno, no sé cómo se llama ahora. Entonces lo que dijimos, nos toca ponernos a estudiar y lo que hicimos fue retomar esos documentos que habíamos hecho como plataforma para la campaña, retomar lo que habíamos hecho en esas publicaciones que se hicieron desde la Escuela Nacional Sindical y duramos como una semana muy ñoños nosotros, juiciosos como leyendo y revisando un poco qué. Y además empezamos en ese momento a darnos cuenta pues que la pandemia no era solo en Colombia. Digamos, les estoy contando anécdotas
políticamente porque me parece que es importante. Claro que la pandemia no solo era aquí y que en otros países que estaban viviendo la pandemia desde antes ya habían tomado medidas y una de las medidas más efectivas era el tema de renta básica. Y a partir de eso elaboramos como unas ideas centrales. Luego, entonces, como somos organizaciones las que estamos en la plataforma, pues dijimos cómo hacer que esto sea real y pensamos en que, por una parte, teníamos que empezar a hablar del tema, entonces ya no solamente era importante en los memes y las imágenes, sino que teníamos que hacer todas las actividades virtuales posibles y desde esa misma semana empezamos a armar con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo con el Cajar, una primera charla sobre eso. Y de ahí eso casi que se vuelve viral, eso por todo lado empezaron a salir charlas de renta básica, por una parte. Por otra parte, vimos que era necesario empezar a hablar con sectores políticos, especialmente, por supuesto, que estuvieran en el Congreso, para que nos ayudaran que escucharan la propuesta y decirles que si les sonaba, porque esa era una vía clarísima para hacerlo, y empezamos entonces a hacer incidencia en el Congreso. Y empezamos a hacer otras actividades que ya les cuento. Entonces, hasta ahí llega, digamos, mi narración y ya ahora al final en detalle les cuento en qué va cada parte de la campaña y demás. Y esto que les cuento, este proceso se fue convirtiendo en lo que hoy es la campaña Renta Básica Ya, ¿sí? Hasta ahí. Una segunda cosa que quiero decir, ahora sí les cuento qué es la renta básica, eso de dónde viene, cómo es, porque también hemos hablado mucho, pero las cosas básicas de la renta básica no las sabemos. Entonces, lo primero, una renta básica es, como lo dice su nombre, un ingreso, una transferencia que en efectivo, en dinero. Ninguna otra transferencia es una renta básica. O sea, cualquier cosa que es parte de las discusiones hoy no es una renta básica. Entonces, la renta básica, desde su concepción, es una transferencia que puede hacer el Estado en sus entidades de gobierno nacional o de gobiernos locales, que se entrega, puede entregársele a individuos, hombres o mujeres, o a hogares, que es parte también de la discusión, y que el individuo o los hogares, entre comillas, puede usar libremente, ¿sí? Puede usar libremente. Entonces, eso es lo primero. Entonces, estamos hablando de dinero que se recibe, que los individuos o los hogares pueden recibir y que deciden para qué y cómo gastarlo. La renta básica, concebida desde los derechos humanos, es la posibilidad de tener un ingreso estatal que te dan para además tener acceso y posibilidad de otros derechos. Entonces se convierte como en un derecho de derechos. Entonces dicen, no, pero entonces la plata, ¿cómo así? Sí, realmente es que se necesita la plata para que haya una mayor libertad, repito, de usarla en lo que se quiere. Si a ti te dan mercado, si te dan un bono, pues es para eso que te dicen, te la condicionan. Primero. Segundo, es una concepción desde los derechos humanos, pues tendría que ser una renta básica universal. Entonces, de ahí sale el segundo apellido de lo que se ha venido hablando de si es una renta básica universal o condicionada. Entonces, universal. ¿Qué quiere decir? Que todos y todas tendríamos derecho a acceder a ese ingreso. Ahí hay 20 discusiones, ya las voy tomando de a poquito. Entonces, ¿qué se dice? Que es universal. Tercero, se dice que es no condicionada. No condicionada es que todo el mundo podría tenerla sin ningún problema. Entonces, ahí empiezan las discusiones. Todo el mundo mayor de 18 años, mayor de edad, podría tener, no los menores de edad. Listo. Condicionamientos, que no importa si estaba empleado o no está empleado, no importa si tiene un nivel de vida más alto que los demás. Bueno. Un cuarto elemento que me interesa que podamos conversar para aquí ir parando, para que ustedes puedan hacer preguntas y retroalimentación. No me interesa solamente quedarme aquí hablando un montón. Y la cuarta cosa es que la concebimos, y ahí sí, desde su origen, como una herramienta de redistribución del ingreso. Es decir, no solamente es que vamos a dar la plata de cualquier manera, sino
que especialmente desde los movimientos de derechos humanos, los movimientos democráticos y de izquierda se concibe la renta básica, especialmente en países en vías de desarrollo, como lo queramos llamar, como un mecanismo de redistribución del ingreso. Y eso es parte de lo que nos venimos peleando con muchísima fuerza. Entonces, eso es un poco como haciéndoles una síntesis de la concepción y el significado. Hay otra cosa importante y es que la planteamos en crisis porque estamos convencidos de que es una herramienta que puede ayudar a salir de la crisis. ¿Por qué? Porque aquí hay una crisis en el sentido de la salud, del derecho a la salud, y ahí podríamos tener otra sesión para hablar de eso, pero tiene un efecto económico, ¿sí? Pero el efecto económico además de la crisis, algunos hablan no solamente de crisis, sino de que vamos a estar abocados a una depresión. Pero bueno, eso es otra discusión, que es una herramienta que además le permite a la ciudadanía tener en sus manos la posibilidad de reactivación de la economía. Ustedes saben que parte de las medidas que se han tomado en el mundo, pero aquí en Colombia también, es darle, por ejemplo, los recursos que llegaron para la pandemia al sector financiero y ver que por ahí se reactivara o se mantuviera la economía. Pues esta es una herramienta que está concebida como que la reactivación esté en la ciudadanía. Eso también es una cosa importante. Ese ingreso permitiría, además, que las economías más locales y cercanas fueran las más beneficiadas, porque es lo que ha sucedido en las experiencias en el resto del mundo. Y es si yo recibo un ingreso, yo empiezo a gastarle primero, además si no puedo salir y tengo límites o de acceso en general de recursos, pues yo le empezaría a comprar al vecino, a la vecina, a los más cercanos, a la tienda, y que eso ayudaría bastante. Otra de las cosas súper importantes es que, claro, de una concepción tradicional, esto no suena tan bien, pero en la realidad yo hoy estoy convencida que vale la pena. Es que promociona el consumo. Pues claro que promociona el consumo. Si uno está sin dinero, si está metido en su casa, pues ¿para qué va a usar el dinero? Pues para pagar los servicios, para pagar el arriendo, para pagar la comida, para las cosas básicas. Entonces, por eso justamente es el motor de la economía nuevamente. Como ya les decía, sería una posibilidad de satisfacer otros derechos. Entonces, yo no sé si hasta ahí podemos hacer un parecito y vemos un poco que yo tengo pensado hablarles de los mitos de la renta básica, porque también hay mucha prevención y desconocimiento, y les voy a hablar, que es creo de lo que más vale la pena hablar, de las posibilidades concretas que tenemos de renta básica en Colombia, de los proyectos de ley, del proceso en el que se va y por supuesto de la campaña y cómo nos podemos seguir sumando a esta iniciativa. Entonces no sé si hasta ahí podemos hacer un primer parecito y no sé, reacciones, preguntas, comentarios, quejas, reclamos. Bueno, entonces abrimos para preguntas. Quien quiera participar, por favor, toma la palabra. Digamos, un poco evidenció una situación que a mí también me parece que hay que desmitificar, y es que la gente supuestamente ahí sí tenía plata para ir a comprar los electrodomésticos de las bodegas de las diferentes almacenes, de los grandes almacenes. Eso hay que desmitificar un poco también, creo que al lado de eso, porque digamos que por esa tradicionalidad en nuestro pensamiento, lo primero que se asocia es, no, la gente pues si le dan su renta básica es para ir a comprar ese tipo de cosas que no sobran, que se necesitan, pero que en un momento dado pues no es la necesidad número uno. Entonces yo quiero dejar como ahí planteada esa inquietud, se hace parte de ese mito, porque lo que sé es que se abrió un sistema de crédito, Codensa Crédito, donde la gente pues se desbordó a comprar, pero también a través de ese sistema de crédito. Aura, yo también tenía una pregunta, y es que ayer oí a la alcaldesa de Bogotá y dijo que iba a implementar la renta básica en Bogotá. En la medida que ahí otra vez entramos en cuarentena, y que va a ser en cuarentena por localidades, que empieza desde, creo que desde hoy o desde el lunes, pero que ya empieza otra vez una nueva cuarentena porque está desbordada la cantidad de
de muertos, la cantidad de personas contagiadas. Entonces está muy grave la situación. Y ella hablaba de implementar una renta básica que ya que empezaría también desde la próxima semana en los sitios donde se va haciendo la cuarentena. No sé si tú tienes más información sobre eso, si nos puedes ayudar a entender un poco más. Por ahí va mi pregunta. No sé, ¿alguien más que quiera preguntar en el chat? Yo tengo una inquietud. Un mecanismo de redistribución del ingreso en este país pues está focalizado hacia poblaciones en altísima vulnerabilidad y lo podemos ver que programas como de gobierno que se han ido quedando ahí, ¿no? Como Familias en Acción, este tipo de cosas. Pero un panorama gravísimo que tenemos en Colombia y en muchas partes es la informalidad, ¿sí? Más del 50% de nuestra población es informal y por supuesto que no existen como esas estadísticas o más que estadísticas, como ese conocimiento de dónde están estas personas, porque son informales, es la gente del rebusque. ¿Cómo se garantizaría sí, una renta básica hacia, pues como toda la población, o no sé, es una de las inquietudes que tengo, porque por ejemplo, en temas de acceso, digamos, a crédito para pequeñas o microempresas, entonces siempre te piden que estés formalizado, entonces las cámaras de comercio certifican todo este tipo de cosas, ¿cierto? Pero, o quienes de alguna manera tributan. Entonces, no sé, no me imagino cómo sería una renta básica así como generalizada. Gracias. Bueno, pues yo les Sandra, cuento. perdón, Bueno, un dale, momentico. Cecilia. Sandra quería intervenir, pero parece que no ha podido abrir el micrófono. Sandra, si no puedes colocar en el chat también. Es que me escribió por el WhatsApp. Bueno, sigue, Aura. Ahorita una cosa, Ah, Señor. Camilo. creo que puede ser oportuno desde ya hacerte esta pregunta. Cuando vi la audiencia pública los días anteriores a que, los días anteriores a que se hundiera el proyecto de Iván Marulanda, que creo que era respaldado por toda la bancada de oposición y un poquito más allá, había más sectores políticos que todos los sectores de la oposición. Escuché la intervención de Ciro Angarita, que es el hijo del parapolítico condenado, y él decía que estaba perfecto, que ellos estaban con la renta básica, y finalmente eso, bueno, ahí chapoteó a Vampari, chapoteó a Raúl, mejor dicho, como si la tuviera muy clara, y a Martí Asen, mejor dicho, eso fue una cosa impresionante, su erudición. Y después dijo que lo que ellos querían era aumentar las familias en acción en tanto, y que entonces eso consistía en la renta básica. ¿Cuál es la diferencia entre esa renta básica y la que ustedes están proponiendo? Juepucha, ya me hicieron todas las preguntas, así que sigo y volvemos a hacer el parecito. Yo quiero que antes de... bueno, sí. Aura, Señora. Sandra. Sandra está diciendo, la pregunta que ella tiene, ¿en qué momento se convierte la renta básica en un derecho? Está interesante, bueno. Ya, voy a terminarles de contar un poco como las concepciones básicas, muy básicas de lo que es la renta básica, para luego justamente hablar de todas las propuestas que hay, y ahí es donde empezamos a ver que no es exactamente lo que uno quisiera. Entonces, bueno, lo primero, la renta básica no salen para aplicar en un momento de emergencia en el mundo. O sea, cuando se concibe la renta básica, no estaban en un momento inicial de emergencia, así como esta de pandemia, pero sí se cruza con reflexiones alrededor de cómo salir de la Segunda Guerra Mundial, cómo salir incluso antes de eso de la depresión.
digamos, los economistas le han dado muchas vueltas a qué herramientas sirven para salir de las crisis, ¿cierto? En qué hacer en momentos difíciles, pero especialmente en qué hacer para reactivar la economía. Y por una parte, digamos, hay una línea de pensamiento que ve no la renta básica como tal, con esa denominación, más como ingreso en un momento, como un ingreso y como una transferencia, como un subsidio básico que se le da a las clases menos favorecidas, a los pobres, pero por el camino va cogiendo más fuerza y se dice, si realmente en países que tienen una alta concentración de la riqueza se utilizara una renta básica, puede servir como mecanismo de distribución y cambiaría incluso la relación de pobreza en los países y generaría que incluso no existiera. Pero bueno, ya son discusiones de otro tipo. Pero como hay tanta cosa que decir y parece que 2 horas son mucho, pero no, y faltan 10 para las 10, quiero avanzar un poco en algunas cosas. Entonces, primero, mitos de la renta básica, y ahí voy aclarándole a Sandra también. Mitos de la renta básica. Uno, la renta básica incentiva la pereza. Entonces, realmente a la gente no hay que darle renta básica porque si no, o platica porque si no la gente se vuelve perezosa. Bueno, la renta básica y las discusiones de fondo tienen que ver con que sea, ya les dije, universal, que sea un monto decente. Entonces, por eso no cualquier subsidio es renta básica, ni tiene la concepción de derechos. Entonces, cuando Sandra me preguntaba, ¿desde dónde es que yo no le doy la plata a esta persona o a esta mujer porque es que pobrecita, hay que darle 80,000 pesos mensuales porque como de caridad? No, de caridad nada. Lo que pasa es que esa mujer no tiene las condiciones para vivir con dignidad y una de las maneras, no la única, para hacer que esa dignidad sea real es que reciba un ingreso y un ingreso que pueda resolver sus necesidades, mínimo las necesidades básicas insatisfechas, mínimo, ¿cierto? No, y como obligación del Estado, ahí es donde empieza a aparecer la concepción de derecho. Entonces no es que, ay, qué queridos, entonces aquí vamos a hacer una política social como de mitigar y de callar o de hacer clientelismo y corrupción, que es parte de los otros mitos. Entonces, uno, realmente la renta básica y uno de los mitos de la pereza es no, lo que se ha probado en otros lugares del mundo hace años es que en la medida que tú tienes un mejor ingreso, tus condiciones de vida se van transformando y te da la posibilidad de pensar en otras cosas, no solamente, y no te desarrolla la mendicidad, siempre y cuando se considere como derecho y siempre y cuando se sume a otro tipo de condiciones. Entonces, en algunos países que han implementado la renta básica, claro, además lo suman con un sistema de salud que sea accesible, con educación gratuita, etcétera, etcétera, etcétera. Una segunda cosa, cuando la gente recibe renta básica, aquí estoy leyendo, la gente prefiere no trabajar y entonces, que es un poco distinto a la pereza, no trabajar porque como me llega el dinero no hay problema, pero la respuesta es casi exactamente la misma. Si tú tienes un ingreso, tú empiezas incluso a pensar qué hacer con ese dinero que te llega. Pero también en la concepción de derechos, incluso uno podría tener un ingreso para no hacer nada y descansar. Si yo soy mamá, en teoría, cuido a mis niños, pues si me dan plata para no tener que buscar otro trabajo afuera, además de ser mamá y de cuidar, pues yo estaría contenta. Me permite tener unos niveles de satisfacción mejor, dedicarme a cuidar a mis hijos, dedicarme a estudiar sin necesidad de trabajar, dedicarme a el cuidado incluso a estas acciones más de cuidado de la comunidad u otro tipo de actividades. Solo que en estos países esto está mal visto porque siempre hemos estado tan en la pobreza y no, es una posibilidad de desarrollo de la propia humanidad, sentarse a leer, a estudiar, a hacer otras cosas. Eso es algo importante. Otro es, los empresarios colombianos especialmente han adoptado este otro mito y es que la renta básica acaba con la competitividad. Entonces, además de no estar de acuerdo con la competencia de fondo, tenemos cómo debatirle eso y es que
en la medida que tú estás mejor, individual y colectivamente, haces que tu entorno esté mejor, trabajas con más ánimo, con más ganas y seguramente esos niveles de lo que para ellos es súper importante, que es la productividad, pues van a ser mejores. Se ha demostrado en otros países, ustedes ya han debido escucharlo, que incluso trabajar menos horas sería mejor de acabar como lo estamos haciendo además en estos días de 14 horas diarias. Lo otro es que la renta básica tiene que ser un subsidio para los más pobres, los más llevados, los indigentes, los que no pueden. Y no, la renta básica está concebida, como les decía, como una herramienta de posibilidad del desarrollo de la humanidad. Por eso el poderse dedicar al arte, a cuidar a los animales, puede ser una posibilidad. ¿No se escucha? Bueno, yo voy a cerrar esta partecita de mitos. Para mí era importante que podamos discutir ahorita lo de mitos, porque incluso entre nosotros mismos, entre nuestras organizaciones y nuestros procesos, esto se tiene mucho en la cabeza. O sea, regalarle plata a la gente la hace más perezosa, regalarle plata a la gente no funciona, regalarle plata a la gente no está, ¿cierto? Pero en el fondo, regalarle plata a los bancos sí, porque ellos sí saben usarlo. Ellos sí van a ganar plata de hacerlo bien. O sea, quien lo hace mal es la gente pobre y no es así. Listo. Ahora voy a pasar a lo que les dije que son las propuestas y los proyectos, porque esto es la concepción general de lo que es la renta básica, pero en concreto en Colombia entonces, ¿en qué estamos? Uno, es las discusiones gruesas, ¿es una renta básica para la emergencia? ¿O es una renta básica que tendría que ser para siempre? Es una de las discusiones que está. Entonces, hasta ahora lo que dijimos es, pues, por lo menos de emergencia. Antes ni siquiera hablábamos del tema, ahora hablemos del tema y mínimo que sea emergencia. Entonces, hay una discusión ahí. Hay unos sectores políticos que dicen, listo de emergencia, y otros que dicen, no, esto debería ser una política permanente de largo plazo. ¿Sí? Y en ese sentido van varios proyectos de ley, porque además existen varios proyectos de ley. Primero. Segundo, debe ser universal. Debe ser universal, es decir, a todos los colombianos y colombianas tendrían que darle esa renta básica. Y entonces aquí salen 20 pero ¿cómo así que a todo el mundo? Si solamente le tendrían que dar a los pobres, a los más pobres, a los que están empleados, a los desempleados. Y entonces saltan las mujeres a decir, no, pero ¿cómo así? A las mujeres, porque es a las mujeres las que nos tendrían que dar esa renta básica. Entonces empiezan a haber discusiones sobre a quiénes, y no, ninguna de estas decisiones es sencilla desde ningún lado. Otros ya, como Camilo lo mencionaba, ya les cuento específicamente que es el Partido Conservador y el Centro Democrático, ven en esto una súper oportunidad de hacer política, ya les cuento por qué. Y entonces dicen, no, ¿cómo así que a todo el mundo? Pues si ya existen familias en acción, si ya existen jóvenes en acción, pues ellos, y les subimos, y eso es lo mismo. Y no es lo mismo, pero ya les voy para allá. La otra gran discusión, y es, pero plata en Colombia no hay, ¿cómo me van a decir que renta básica para todo el mundo si es que plata aquí no hay? Y ahí entramos nosotros a decir, cuando hay voluntad política, hay plata. Y ya les digo un poco de dónde podría salir esos recursos. Y el quinto elemento, por hacerles un resumen rápido, tiene que ver con que ¿cuánto entonces es la renta básica? ¿Cuánto es el monto de la renta básica? ¿Cuánto tendría que recibir la gente para decir que es una renta básica? Entonces, está desde el Centro Democrático, que dice que una renta básica son los 120.000, los 160.000 pesos que le puede dar el programa, cualquiera de los programas que están dando, ¿cierto? Y nosotros, después de 20.000 discusiones, sabiendo que no es el ingreso básico, decimos, pues mínimo tendría que ser un salario mínimo mensual, mínimo, para una persona. Listos. Y esas son las discusiones que en este momento, no, perdón, me faltaba otra, son 6. Y otra de las discusiones es, bueno, digamos que se llega a un acuerdo en monto, digamos que ya se llega a un acuerdo en quiénes, por cuánto tiempo va a ser la renta básica también. No solamente la emergencia para afuera, sino van a ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, es una plata que se la da un momentico y nada más que hacer. Y ahí ya otros países han hecho ejercicios de qué plata se han dado y cómo se da.
Esas son las múltiples discusiones que tenemos. Entonces, ahora sí, de aquí en adelante les voy a presentar cuáles son los acuerdos y qué es lo que hemos dicho en cada uno de los momentos y cada uno de los proyectos sobre la renta básica. Entonces, lo primero yo les quisiera compartir, nosotros hicimos una campaña, apenas empezó la pandemia, que se llamó Para un salario mínimo para la vida, y es una campaña que yo los invito a firmar y a promocionar. Y lo que nosotros decíamos y que hoy todavía creemos que puede ser viable es, primero, lo primero que estamos pidiendo es que por lo menos se hable de un salario mínimo mensual. ¿Para quiénes? Para las personas en situación de pobreza y desempleo para enfrentar la pandemia. Eso fue lo primero que decimos como campaña. Entonces, mínimo, un salario mínimo para personas en situación de pobreza y en desempleo. Tú puedes estar desempleado y no necesariamente ser pobre, pero bueno, esas son otras discusiones. Lo otro que dijimos es, gran parte de lo que está pasando es que el símbolo del trapo rojo, y por eso la campaña fue teniendo la banderita roja, eso en otros países también se ha dado, que la gente empezó a colgar en las ventanas y en las puertas los trapos. Por ejemplo, en Centroamérica son trapos blancos, aquí son trapos rojos, para decir que ahí no tenían cómo comer. ¿Qué vimos ahí? Tiene que ser una renta básica, tiene que ser un salario mínimo, tiene que ser qué hacer. Pero ahí nos sale la otra discusión gruesa. Es que si ya existen subsidios, ¿por qué entonces a quién se le daría? Y lo que nosotros dijimos es que se pueden usar los subsidios. ¿Qué subsidios? Jóvenes en acción, familias en acción, adulto mayor e incluso el programa del día sin IVA, sumar esos recursos, que además creemos que esos, por lo menos esos 3 programas, no el ingreso no el IVA, pero sí esos 3 han estado marcados básicamente por problemas administrativos y de la corrupción. Se puede reorganizar todo eso, organizar las bases de datos que ya hay, usar la plata que se ha ya discutido que da sobre costos a los mercados que les están entregando a la distinta gente y usarlo para una renta de emergencia. Entonces, el salario mínimo, ¿cuánto es? 877,812 pesos. Eso vale. Pero entonces empiezan a salir las discusiones que decían, bueno, pero eso es para una persona, pero si son familias, y si yo tengo 2 hijos, y si son 3, y si son 4. Entonces, lo que hicimos fue unos cálculos que decían, bueno, para una familia unipersonal, 877,000 podría ser. Pero fuimos subiendo el monto hasta 2,300,000 más o menos para una familia de 5 personas. Nuestros cálculos decían en este primer momento que esta renta básica podía estar dirigida y que podría beneficiar a 30 millones de colombianos y colombianas, porque como se dan cuenta, ya estamos partiendo de que no sería una renta básica completamente universal, sino que sería de casi 50 millones que somos, lo restringimos a 30 millones, que sería de todas formas la mayoría. Cuando vimos en ese momento, hicimos por supuesto los cálculos y nos daba alrededor de 18 billones de pesos mensuales. Y dijimos, ¿es posible? Pues entonces la otra pregunta que tocaba hacer era ¿con qué platica? Entonces se encontraron mínimo 6 maneras de financiar la renta básica. Una que era todo el tema de la deuda externa, incluso la suspensión del pago, el aplazamiento, la renegociación. Todas esas son posibilidades y además surgían discusiones que ya tengo que decir, así no me guste, que están un poco pasadas de moda, pero que son completamente vigentes y que las organizaciones y los procesos de derechos humanos y también de izquierda en el país, pues hemos peleado durante muchos años. Otra de las posibilidades para financiar esta primera propuesta de renta básica fue o es, y hoy sigue siendo, que el Banco de la República pueda generar efectivo y cubrir eso. Ya los economistas tienen muchas explicaciones sobre eso, pero eso puede ser posible, ya lo han hecho también en otros países. El otro, que se usen
para no generar inflación, que se usen porcentaje de las reservas de la nación, también a través del Banco de la República, se moneticen y se puede hacer eso. Dijimos, usemos los recursos de Familias en Acción Jóvenes, sumémoslos y pongámosle más plata para que realmente eso se vuelva una renta básica. Lo otro, para la pandemia se creó, o mejor, se usa el Fondo de Mitigación de Emergencias, el FOME, para atender la pandemia. Pues usemos esa plata de ese fondo y usémoslo para la renta básica. Así como le están dando a los bancos, pues dennos acá. Lo otro que se nos ocurrió, ustedes saben que el 4 por mil nació como un impuesto de emergencia y que también en algún momento se han pedido impuestos para la guerra. Dijimos, si eso ha pasado en otros momentos, ¿cómo es posible que en este momento no se pueda generar un ingreso adicional? Y nos imaginamos que se creara un impuesto extraordinario sobre patrimonios de más de 5.000 millones de pesos, que son los que más tienen en este país. Si lo dieran, podrían ayudar para una renta básica de emergencia. Luego de esto, otras organizaciones, otros economistas empezaron a hacer cálculos sobre esas rentas básicas, cómo hacerlos, cómo no. Y en este momento, debo decirles, existen muchas propuestas de más personas, menos personas y demás. Pero lo que ha tenido más fuerza, lo que ha cogido más fuerza, son la radicación de 3 proyectos de ley en el Congreso. Un proyecto de ley que fue el primero, se radicó liderado por la representante de la Cámara, María José Pizarro, de la coalición de decentes, por Inti Asprilla del Partido Verde, por el senador Iván Cepeda del Polo Democrático. Ellos radicaron una propuesta similar a la que les estoy contando, que era una renta básica que empezaba en un salario mínimo mensual, iba aumentando de acuerdo al número de familias, el estimado de 18 billones de pesos mensuales y con la posibilidad de implementarlo para 32 millones de personas. Entonces, ese proyecto se radicó en Cámara, pero no hubo absolutamente ningún trámite con eso. Me está preguntando Camilo, claro, toda esta información ya tengo un paquetico armado, se las puedo compartir, pero además ya la campaña tiene una página web donde la pueden consultar y ahí también están las propuestas, se llama Renta Básica Ya, y si la buscan así en internet ya la pueden conseguir. Entonces, ese es un primer proyecto, se radicó en la Cámara de Representantes, pero no pasó nada, ¿sí? Ahí quedó radicado y por lo menos para esta legislatura no está dentro de la agenda que tienen para discutir. Hay un segundo proyecto que fue liderado por casi 28 representantes a la Cámara del Partido Liberal. Ellos plantearon una renta básica que no es una renta básica de emergencia, que es una renta básica de largo plazo, donde empieza también en un salario mínimo, habla de una renta básica universal permanente, fue radicada no alcanza a montos y demás, fue radicada en el Congreso, en la Cámara, y tampoco pasó nada, tampoco está dentro de la agenda de esta próxima legislatura que empieza el 20 de julio. Por otra parte, en el Senado se empezó también a mover el tema, porque aquí los partidos no es que funcionen, ustedes que además están haciendo incidencia, me contaba Camilo, saben que ni todos los partidos funcionan bien, ni casi que no funcionan como partidos. Entonces, en el Senado empezó a hablarse también de renta básica, pero entonces ya se habló de renta básica de emergencia, con ese apellido, renta básica de emergencia. Y empezaron a discutir distintos sectores políticos. ¿Y qué se dieron cuenta? Que esto no lo digo públicamente, pero sí para que lo tengamos presente. Pues se dieron cuenta que la renta básica, además de ser todo esto que ya les conté, pues también les servía para hacer política, que ganar voticos e ir sumando también hacia las campañas presidenciales del 2022. Porque ahora no vamos a decir que los partidos políticos tradicionales de derecha es que están conmovidos con la renta básica y ahora es una maravilla. No, pues también se dieron cuenta que hay una oportunidad política ahí muy importante.
Entonces, un grupo de senadores, el más visible, pero no el único, el senador Iván Marulanda del Partido Verde, empezó a discutir con otra gente, con otros partidos, y lograron que 54 senadores de 9 partidos políticos, que no son solo los partidos políticos de izquierda o de la bancada alternativa, se juntaran en un proyecto conjunto de renta básica de emergencia. Claro, este es un proyecto mucho más simple que los dos que se habían presentado en Cámara. Este es un proyecto que habla de que se les diera por 3 meses, se les diera a 9 millones de hogares, no de personas, sino de hogares, a 9 millones de hogares, se les diera un salario mínimo mensual durante 3 meses, apenas ya, digamos, en la mitad de la emergencia, en ese momento cuando se nació el proyecto. Dentro de las discusiones y las negociaciones entre esos sectores dijeron, pero aquí hay otro sector importante que son las mini, micro y pequeñas empresas. Entonces, este subsidio también iría para esas personas. Entonces, los beneficiarios de ese proyecto son 2 grupos, ¿sí? Los 9 millones de familias, en los cálculos más o menos 30 millones de personas, y por otro lado, los mini, micro y pequeñas empresas. Y eso es el proyecto. 2, además no haría una ley nueva, sino lo que haría sería modificar uno de los decretos de emergencia que el gobierno aprobó, que fue el del ingreso solidario. Entonces, dijeron, listo, es más fácil porque puede hacerse la modificación, lo podemos hacer. Y además, este proyecto de ley dice que debía ser por recursos del FOMI, que ya les hablé que es el Fondo de Mitigación de Emergencias. Entonces, ese proyecto, en lo que les cuento, eso es un proyecto chiquito, tiene 9 artículos que los encuentran en la página web. Gracias, Andrés, por colocarlo ahí en el chat, ya la pueden consultar, ahí están. Es un proyectico corto de 9 artículos y dijeron, listo, no enredemos más, no hagamos más. Y ese fue el acuerdo de estos 54 senadores. Está toda la bancada del Partido Verde, está toda la del Senado, ¿no? De Senado, toda la bancada del Partido Verde, toda la bancada del Centro Democrático. Por supuesto, está Colombia Humana, lo respalda Petro, lo respalda Gustavo Bolívar. Está también toda la bancada del partido de la U, toda la bancada del partido de la U liderada por Benedetti, por ejemplo. Está una parte de Cambio Radical. A mí me llamaba la atención, por ejemplo, un senador como Temístocles Ortega está apoyando la iniciativa. Está todo el Partido Liberal, por ejemplo. Y bueno, eso suma el total de los 54 senadores y los 9 partidos. Entonces, mientras en Cámara se quedaron las mejores propuestas, creemos nosotros, ahí guardadas, en Senado, esta fue cogiendo fuerza. Y lo que hicieron estos senadores, por eso Iván Marulanda ha estado también tan visible, porque ha sido el que más, digamos, le ha metido trabajo a esto, empezaron, 1, a radicarlo, 2, a hacer su trámite. Este tipo de iniciativas el trámite se debe hacer a través de las comisiones tercera, incluso las comisiones cuarta, ahora está en discusión para la próxima legislatura. Entonces, lograron que Presidencia se lo pasara a la comisión tercera, que la comisión tercera lo adoptara y dijera, listo. Pero entonces, esto ha sido loco, porque empezaron a dejar que pasara el tiempo, y lo agendaron para discutir en la comisión tercera de Senado el día antes de cerrarse las sesiones del Congreso. El Congreso se cerraba el 20 de junio y entonces lo agendaron para el 19 de junio. El 19 de junio, que era viernes, se abordó la discusión. Pero entonces, para los que no saben, pero yo sé que ustedes saben mucho más que yo de estas cosas, para que se discuta un proyecto de ley, 1, hay que radicarlo, pero 2, se tienen que hacer ponencias, es decir, se tienen que defender o atacar los proyectos, y sobre esas discusiones se aprueba o pasa
a pasos siguientes. Entonces, en el Congreso hay que discutir en comisiones, de las comisiones pasa a plenaria, en este caso debería pasar de comisión tercera a plenaria del Senado, luego pasa también a la Cámara, se debería discutir en comisión tercera de Cámara y luego a plenaria de Cámara. Este proyecto que les digo que hicimos nosotros como campaña, aunque lo ideal no es tener renta básica de emergencia, sino de largo plazo, universal, no condicionada, etcétera, etcétera, pues dijimos, hay que aprovechar esta oportunidad política, no nos estamos regalando, no nos estamos vendiendo como organizaciones, esto es una propuesta que además son más de 54 senadores de los 9 partidos, eso no se había visto hace muchos años, como vaca alternativa, sí, en estos últimos meses, pero no con estos otros partidos que les estoy contando. Entonces, aparece el proyecto, llega a esta discusión de comisión tercera, el presidente de la comisión abre y pone 8 ponentes, que es casi la mitad de la comisión tercera. Yo he venido aprendiendo además mucho, eso es mucha gente, es poner a hablar mucha gente. Podría haber hecho 1 o 2 y habría sido más sencillo. También tenemos la sospecha de que era parte de la estrategia para hundir el proyecto, pero bueno. Hicieron eso y resulta que, claro, aquí los ponentes, quienes habían hecho el proyecto, hicieron la ponencia. Entonces, hicieron la ponencia Iván Marulanda, hicieron la ponencia Gustavo Bolívar, e hizo la ponencia Germán Hoyos. Entonces, ellos representaron a todos los demás, porque no todos los senadores están en la comisión tercera. Presentan la ponencia positiva, es decir, sí había que votar por ese proyecto que ellos mismos crearon. Y curiosamente, el día antes de esa discusión, el Centro Democrático y el Partido Conservador presentan ponencia positiva, también se llama, diciendo que claro que ese proyecto de ley era maravilloso, que era tan maravilloso que entonces solamente había que hacer unos ajusticos. Y les voy a leer unas partecitas de lo que fue esa ponencia, que es donde ya Camilo presentaba por qué nos suena y no nos suena lo de renta básica. Entonces, lo primero que dice esta ponencia del Centro Democrático del Partido Conservador es que, ay, no hay que ponerle problema al nombre, se puede llamar de cualquier manera, renta básica de emergencia, ingreso mínimo vital, pero ellos dicen que se llame ingreso solidario, justamente porque así se llama el dinero que están dando desde el gobierno nacional, entonces que se llama ingreso solidario. Luego dicen, si esto es maravilloso, lo que nosotros decimos es eso que plantea la otra propuesta de toda esta gente de los 54 senadores, realmente nos parece que aumenta mucho el monto y no creemos que eso se deba hacer así. Lo que tenemos que hacer es seguir con Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y la devolución del IVA. Y lo que hacemos es subirlo un poquito. Pues sí, es verdad, ustedes están diciendo que debe ser un salario mínimo, pues subámosle un poquito. Y ellos dicen, dupliquémoslo. Entonces, lo subimos de los 120,000 y es más, les damos hasta 320,000. Entonces, dice su propuesta que su proyecto sería de 320,000. Entonces, ahí cada cosa iba sumando. La devolución del IVA, que eran 75,000 pesos. Colombia Mayor, que en el país son 80,000 pesos, pero en algunas zonas con recursos locales llega hasta 160,000. Familias en Acción, que son 145,000 pesos. Ingreso Solidario, que son 160,000 pesos. Entonces, lo que se dijo es, no, pues juntemos, sumemos todo eso y entonces a las familias lo que hacemos es duplicarle lo que se están ganando. Si son 80,000 les damos 160,000, si son los 145,000 pues hasta les damos 320,000 y así con cada uno de los programas. Y lo otro es que los programas, ustedes hablan en su propuesta de 9 millones de hogares, que serían casi 32 millones de familias. Y no, eso podemos subir un poquito las personas que cubrimos y podemos llegar hasta 6.8 millones, que fue como la propuesta que ellos presentan. ¿Durante cuánto tiempo? Entonces empezaron a decir que ese tiempo
se podía ver que podían ser los 3 meses que efectivamente dijeran y que el resto podría ser negociable. Lo que presentaba este grupo de 54 senadores, se me olvidó decirles, eran 3, además de los 3 meses de emergencia, podrían ser prorrogables hasta 3 meses más. Y bueno, quienes vimos las discusiones de la Comisión Tercera y la presentación de las propuestas, yo debo decir que yo cuando vi la presentación del Centro Democrático y del Partido Conservador, yo decía, no puede ser, hasta argumentaron mejor, eso era una maravilla, ya Camilo lo mencionó, diciendo que la renta básica era lo mismo, que les encantaba que estuviéramos hablando exactamente de lo mismo. El hecho fue que todo, creemos, fue también una estrategia para hundir el proyecto y para poder seguir manteniendo el control y, por supuesto, darle el respaldo al gobierno nacional sobre lo que estaba haciendo, sobre los 3 proyectos básicos, sobre el día sin IVA y, por supuesto, la invención del ingreso solidario que se había dado. Eso fue el viernes, les estaba diciendo, y esos fueron los argumentos de la discusión. Luego, entonces, no se pusieron de acuerdo ese día en la reunión y lo que dijeron es que debían hacer una comisión especial para que negociara, ya que todos estaban tan de acuerdo, que hicieran una comisión que negociara a ver si llegaban a algún acuerdo. Ese día hubo plenaria, entonces no pudieron trabajar, no pudieron reunirse y el sábado, que era el último día, el último momento de la legislatura, se reunieron a las 7 de la mañana, convocaron comisión a las 9 de la mañana, trabajaron toda la mañana y a las 9 de la mañana por problemas de que empezó la plenaria de Senado y las comisiones no pueden trabajar paralelamente a la comisión de Senado. Como no pueden trabajar paralelamente, entonces, cuando empieza a funcionar la plenaria, ya la comisión no puede tomar decisiones. Entonces, apenas la comisión iba a arrancar, empezó la plenaria y entonces se hundió el proyecto. Pero se hundió el proyecto porque ni siquiera pudieron discutirlo. En esa negociación es donde, digamos, se encontraron y empezaron a decir que bueno, que un salario mínimo, eso era mucho, que mejor entonces el ingreso solidario y otras discusiones que ya lo pueden ver en los materiales. En este momento en que se va a radicar este 20 de julio un nuevo proyecto que ajusta el anterior, y lo ajusta es porque de las discusiones que se dieron en todos estos foros que hemos tenido y con ellos y demás, lo que va a proponer Iván Marulanda, hoy o mañana debe ya salir el borrador de proyecto que puedo compartir también con ustedes. Esto hasta ahora son avances. Se está hablando de una renta básica de emergencia hasta diciembre, que sea mínimo del salario mínimo mensual. Nosotros como campaña y desde ese grupo de senadores creo que no nos podemos bajar de un salario mínimo mensual, mantener los 9 millones de personas mínimo. Y ahí está la discusión. Y ya se tienen cálculos de distintos economistas, de Luis Jorge Garay, de Ricardo Bonilla, que están ayudando a hacer los cálculos, porque esta propuesta no es loca, es que eso es lo más chistoso y por eso es que tenemos, creo yo, que apropiárnosla. Es que no estamos pidiendo cosas irreales. Muchas veces nos hemos peleado mucho nosotros como pidiendo lo humano y lo divino para que nos digan que no. Y yo digo, no, es que esto es completamente viable. Ya más adelantico nos podemos dar las peleas de que sea permanente, pero avanzando en esto sería importante. Termino ahora sí, para que ya ahora podamos compartir y demás. La propuesta de Bogotá. En el plan de desarrollo de Bogotá, en plena discusión, yo hago parte del Consejo Territorial de Planeación de Bogotá. En plena discusión del plan, llegó la pandemia. Entonces, lo que la alcaldesa hizo fue meter entre otras muchas cosas, metió un capítulo de respuesta directa a esta emergencia. Y incluyó dentro de su plan de gobierno una cosa que se llama ingreso mínimo garantizado. El ingreso mínimo garantizado corresponde a 240,000 pesos. Y es lo que ella en la propaganda que salió ayer y en la información que salió ayer llama renta básica. Y que no se preocupe que hay una renta básica ahí. Desde la campaña, ¿qué decimos? Dos cosas. Uno, nos parece positivo que una administración distrital
esté dando este tipo de subsidios concretos, por una parte. Por otra parte, no estamos de acuerdo en que lo llame renta básica, porque además debilita la discusión y el posicionamiento que estamos haciendo en el Congreso de que la renta básica mínimo sea un salario mínimo mensual. ¿Sí? Y hay entre su propio partido y bancada pues una contradicción si lo que estamos peleando es un salario mínimo. Entonces lo que hace es debilitar lo que hemos avanzado de discusiones y por supuesto favorecer a una postura nacional, que es decir que 160.000 pesos pueden ser un ingreso mínimo. Nadie podría vivir con 160.000 pesos, ni 15 días ni un mes. Con un salario mínimo tampoco, pero sería lo mínimo y hay estudios y bueno, por lo menos es una medida más estándar, porque si no, cualquiera en cualquier momento puede decir que 50 pesos es una renta básica y no es así. Bueno, ahora sí, perdón por alargarme tantísimo y también por darles tantos detalles. Hay mucho en los documentos, solo hay que leerlos, eso no tiene mucho pierde, pero me parecía como bueno contar como lo que ha sido el proceso. Ahora sí les dejo a todos ustedes para que podamos conversar, preguntar, discutir, quejarnos y demás. Bueno, pues lo que dice Aura es cierto, no podemos permitir que utilicen el nombre de renta básica para cualquier ingreso solidario, ingreso o subsidio monetario que estén dando en diferentes partes del país, porque se tergiversa el trabajo que venimos haciendo y confunden a la gente. En Colombia es muy poco un término que esté bien posicionado en las diferentes partes del país. Entonces es difícil que la gente adopte el término a lo que realmente es, ¿sí? Permitir que en Bogotá hablen de renta básica cuando simplemente es un subsidio monetario para un grupo de personas no nos ayuda en el trabajo que venimos haciendo. Importante también que ahorita en el segundo semestre de este año, las propuestas que se presenten en el Congreso, no se tome la base de datos del Sisbén, porque la base de datos del Sisbén es focalizada para un grupo de personas. La Colombia Humana, desde campaña, con el representante David Racero, hicimos la propuesta, o se hizo la propuesta sobre la renta básica. Y la que nosotros hemos denominado progresista, porque en Colombia la calidad de vida y el estado de bienestar es totalmente diferente a otros países. Acá hay una desigualdad enorme y no es factible hablar de una renta básica universal cuando hay personas en extrema pobreza y otras que tienen absolutamente unos ingresos desorbitantes. Entonces, el planteamiento de nosotros es que sea progresiva para que empiece a haber una equidad en el territorio nacional. Nuestra propuesta también, o la propuesta de mi equipo es que se tome la base de datos del Censo Nacional, que no está contaminada y no tiene los vicios que se vieron con lo del ingreso solidario, donde existían personas, no existen, mejor dicho, se estaban dando unos subsidios a unas personas que no existen. Y un mismo número de cédula estaba recibiendo 10 y hasta 15 subsidios al tiempo. Entonces eso, hasta que no haya un consenso y haya una depuración de estas bases de datos, no se pueden utilizar. Ese era mi aporte básicamente. Aquí hay otra pregunta, dice, creo que es Edgar del Fernando Mazuera. Si hay dinero, ¿no se podría invertir en la ampliación de las unidades de cuidados intensivos? Y hay otro aporte de Sandra Morales, dice, se está presentando un problema de información con docentes de jornada diurna, en la cual están diciendo que lo del bono de refrigerios está incluido dentro de la renta básica, junto con la ayuda de útiles que entregaron antes de salir a vacaciones. Ups. Bueno, ¿alguna otra intervención para que Aura pueda ir cerrando? Sí, Ceci. Yo quiero hacer algunos comentarios, unas preguntas y dejar unas inquietudes. Voy a poner un ejemplo para expresarles lo que quiero decir, que va más allá del ejemplo. Hace poco, en Bienestar, en la Universidad Pedagógica, celebraron que la universidad se hubiera incorporado a Jóvenes en Acción.
y a mí me produjo una profunda tristeza. Ustedes recuerdan que todos esos programas, bueno, me produjo una profunda tristeza e indignación. Y entonces ustedes dirán, pero ¿cómo así si van a llegar ayudas para los estudiantes? Y entonces resulta que ustedes deben acordarse que todos esos programas están en relación con una concepción del poder que es antidemocrática y guerrerista. Eso es la cohesión social de los 3 huevitos de Uribe. Entonces se necesita que haya guerra y un Estado en guerra contra la ciudadanía que propicia la inversión, no importa de qué capital y hacia dónde, para grandes ganancias del capital privado y limosnas de subsistencia que muchas veces ni siquiera alcanzan ellas mismas para la gente vulnerable. Entonces, lo que está en juego en esa reflexión de lo que puede ser ese ingreso solidario, que es lo mismo, ahora no lo explicaba muy bien y le agradezco, con las propuestas serias, es que necesariamente la importancia de eso es que entra a romper un ejercicio de régimen político y de modelo económico que hasta ahora solamente tiene lo social como subordinación a los patrones de la antidemocracia y de la guerra. También tiene un insumo, digamos, tiene un plus en el sentido de generar ciudadanía, de dar posibilidades a que la gente, ¿sí? Los esclavos que necesitan no pueden ejercer la ciudadanía. Ese tipo de proyectos quitan ciudadanía, quitan capacidad de tener derechos, de exigir. Entonces, yo quiero hacer una anotación allí. Por lo tanto, proponer que estudiemos más el tema y ojalá que esto nos permita tener claridad para apoyar el proyecto. Pienso que va a ser necesario una fuerte presencia ciudadana, así sea a través de cartas, de presión mediática en estas circunstancias, para que el proyecto tenga salida. Ahora, yo le veo estas relaciones, ¿sí? Primero, es muy importante esto de renta básica, que se dé ahorita, así sea, sea el proyecto de emergencia, porque eso nos permite ir generando las condiciones para que la gran cantidad, o sea, lo que hemos visto de que en lo rural y en lo urbano, las personas en nuestra edad excluidas del sistema educativo y en lo rural, con todo lo que hay, puedan acceder a la educación. Entonces es vital, es una de las maneras como nosotros podemos estar allí. Por eso me queda una inquietud. Ahora nosotros estamos apoyando desde hace tiempo la reforma al sistema general de participaciones para que ojalá volvamos al situado fiscal de la Constitución del 91. Entonces uno se preguntará, ¿y qué van a decir? Como si dijéramos en este momento, entonces, si hubiera no pago de matrículas en las universidades, ¿no haría falta la renta básica? O sea, el hecho de que no le cobren la matrícula a la mayoría de nuestros estudiantes, ¿y con qué cogen bus? ¿Y con qué se alimentan? ¿Sí me entiendes? O sea, hay un dilema, entonces, porque nosotros, es mínima la cantidad de gente adulta y joven de la EBJA que cubre el Sistema General de Participaciones, y sobre todo lo están haciendo es por contratos y reduciendo, y horas extras de los profesores de los colegios públicos, ¿sí? Y eso es lo que se quieren ahorrar ahorita con todo lo que, como el gobierno central no les da, las entidades territoriales les están desobedeciendo al ministerio para no matricular en la EBJA. Bueno, planteo todo esto de conjunto porque nosotros estamos pensando, y me gustaría que lo pudiéramos asociar, ojalá, en apoyar esa reforma al Sistema General de Participaciones. Segunda cosa, en buscar la reforma para ampliar hacia la primera infancia y hacia la educación de adultos el artículo 67 de la Constitución Política, pero esto de renta básica entra a sumarse allí. Entonces, me parece que es pertinente para todos. Y una última cosa, menos mal que lo dijiste, porque es que tú, estando en ese Consejo de Planeación Distrital, nosotros logramos unas palabritas gracias a algunos concejales, especialmente
de la Colombia humana, hay que decirlo como es, para que quedaran unas palabritas en una meta que nos permitieran formular una política pública en el distrito. Y tenemos el escenario de que se empiece a desarrollar el plan de desarrollo, ¿sí? Y ya los presupuestos anuales, y estamos pensando también en que se pueda haber un acuerdo distrital sobre eso, y también lo estamos viendo en el escenario del POD. Entonces va a ser muy importante coordinar contigo para poder incidir ahí, ¿sí? En el sentido que nuestra incidencia es local, territorial, departamental, pero también nacional. No me quiero alargar, son inquietudes gruesas, lo sé, pero quisiera también aprovechar también que Aura está para que también, yo sé que Aura tiene 10.000 compromisos, pero tenemos que también poder amarrar un poquito más a este proceso que conoce bien y al que pertenece. Listo, compañera querida, gracias, ya. Bueno, un comentario más de Sandra dice, ¿se puede incluir la renta básica en la educación de personas jóvenes y adultas de forma transversal, teniendo en cuenta de que hay factores como desempleo, preocupación por pago de arriendos, servicios, las compañeras y compañeros contagiados y otros, ya que mientras se está luchando por la continuidad del segundo semestre, se está con una gran preocupación por la deserción? Gracias, Sandra. Entonces le damos la palabra a Aura para que pueda ir cerrando y poder también ir avanzando. Aura. Sí, es que el tiempo siempre pasa muy rápido y virtualmente yo creo que pasa más. Pero bueno, yo hice aquí un listado de 6 cositas para cerrar. Lo primero es que la renta básica no resuelve todos los problemas que tiene este país. Entonces, no podemos ponerla a competir con que mejoren el sistema de salud, ni que mejoren las condiciones de trabajo. Es decir, esta es una iniciativa que en este momento creemos que es absolutamente pertinente, pero los cambios pues tienen que ver con todo el sistema económico, político, por supuesto, social, cultural, de fondo que hay que hacer. En este momento sí es una posibilidad para avanzar y eso creo que hay que tenerlo presente, sobre todo por el compañero que decía, bueno, que también se necesita lo de la reforma del sistema de salud y demás. Claro que sí, o sea, aquí nos centramos en la propuesta de renta básica, pero lo que se necesita es, por supuesto, otro país, pero estamos en el mismo país antes de la pandemia. Entonces, ¿cómo en esta situación de emergencia, en esta situación de crisis, podemos sacar el mejor provecho? Tal vez, dice uno de mis amigos de renta básica, que lo mejor que nos podría quedar de esta pandemia puede ser la renta básica, y eso sería una maravilla, creo yo. Lo segundo, me parece que en el tema en general de educación de adultos, cuando Camilo me invitó, yo pensaba, no, pues este es un temota, o sea, es un temota porque en la mitad de lo que está sucediendo, en la mitad de la coyuntura, es la posibilidad de reivindicar derechos, de aprender sobre derechos, de aprender sobre movilización, sobre ciudadanía, sobre capacidad de incidencia, sobre el Congreso. Mejor dicho, para mí creo que sirve en todo sentido, y la compañera que dijo que se puede transversalizar, claro, o sea, ahí habrían muchas discusiones en general para hacerlo. 3, creo que en general también es la posibilidad de reivindicar algo que las mujeres hemos trabajado hace mucho, mucho tiempo y en general que pone en la escena pública hoy con mayor fuerza que antes, que es el por qué una renta básica también para las mujeres tiene sentido y especialmente con un enfoque diferencial y demás, que es como lo ideal. Lo otro que quería decir es que, y ahorita escuchando a Carolina, es que podemos tener políticamente varias salidas. Es decir, una salida puede ser pelearnos un proyecto de ley completamente ideal. O sea, ideal es que sea una cosa permanente, que lo tengamos, que sea universal, que yo creo que debe ser el horizonte. Estoy absolutamente convencida de eso. Pero, ay, espérenme que se me va a descargar el computador. Un instantín, lo conecto, un instantín. Esperemos un momentico. Ya. Ya, es que me salió el aviso de que se iba a morir, entonces me quedaba hablando yo sola. Bueno, lo que estaba diciendo es que podemos pensar en un proyecto ideal de renta básica, ¿sí? El más ideal de los ideales. Y en eso, y lo estamos construyendo, además porque creo que hay que hacerlo. Pero
Junto con eso tenemos que pensar en cómo aprovechar esta oportunidad y por eso yo, Aura, estoy absolutamente convencida que hay que trabajar el proyecto de renta básica de emergencia. Lo que están trabajando en el Senado no es lo ideal, eso yo lo tengo claro, ¿sí? Y no es una campaña que también en eso los otros sectores políticos y los otros partidos tendrían que ponerse mucho más la camiseta para decir que la renta básica eso no es, ¿sí? Porque creo que se ha dejado mucho justamente por el gran liderazgo. Yo no conocía a Iván Marulanda como senador, nunca había estado cerca de él, no soy cercana al Partido Verde ni nada de eso, pero tengo que decir que hoy se ha movido de una manera que yo digo que es absolutamente seria, responsable con el tema. Eso lo necesitamos también en los otros sectores. Y en Bogotá, por ejemplo, se dieron discusiones muy interesantes alrededor de la renta básica para Bogotá. Y una concejal como Heidi Sánchez de Colombia Humana hizo una propuesta de renta básica para Bogotá, por ejemplo. Pero entonces, vuelvo a lo nacional. ¿Cómo en esta coyuntura logramos sacar un buen provecho? ¿Por qué? Porque además nuestras organizaciones a veces, desde que arrancamos, pareciera que la mentalidad es un poco derrotista para decir, no, pues vamos por lo ideal porque sabemos que nunca va a ser. Y no, yo hoy estoy convencida que es que hay cosas que se pueden hacer y que podemos avanzar. Y sí estoy convencida nuevamente que un proyecto de renta básica no es el ideal, pero sí hacia dónde vamos puede ser posible en este momento. Y por eso los invito a todos a sumarse a la campaña, a que se pueda compartir, a que entendamos un poco, porque esto ha sido un aprendizaje mundial y colombiano rápido. O sea, estamos hablando de menos de 3 meses de este tema, como les contaba al comienzo. Entonces creo que eso se puede aprovechar y se puede seguir haciendo cosas. Por eso aquí sí formalmente hago la cuña, ya que les he hablado durante toda la mañana sobre esto. Sumemos, ojalá chévere la campaña renta básica desde todo lo que se puede hacer. Eso es una suma de voluntades y de ganas y de terquedades y de todo. Y esto hace parte de las acciones, ojalá, de campaña. No es fácil porque es un acuerdo, no, seguramente no vamos a quedar completamente satisfechos si este proyecto o cualquiera de los proyectos de ley avanza, pero en el sentido que decía Camilo, lo que estamos hablando es de discusiones realmente profundas que tienen que ver con la concentración del ingreso a la tierra y la riqueza en este país, de que el centro de la política pública, iba a decir social, pero no, el centro de la política pública, incluso de la política pública económica, esté en manos de la ciudadanía, y eso es parte de las discusiones que plantea la renta básica como una cosa central, que es importante, y que además se piense, ahí sí, la política pública social, no como una cosa menor, aislada, cualquiera, para pobres, marginados, no, sino que sea una concepción un poco no, radicalmente distinta frente a que somos las colombianas y colombianas mayoritariamente y por desgracia empobrecidas, quienes debemos ser el centro de las políticas generales en este país. Y esas son discusiones muy interesantes que hemos dado y que yo siento que con la pandemia se da la posibilidad de trabajarlo. Yo creo que aquí seguramente lo han trabajado en otro momento, pero yo decía, los discursos como los del cuidado que hemos trabajado tanto las mujeres, ahora están de moda, curiosamente, porque la pandemia nos puso en esta crisis. Entonces, ¿cómo de un momento que ha sido tan difícil podemos sacar el mejor provecho? El mejor provecho. Y esas que han sido reivindicaciones históricas de nuestras organizaciones y nuestros movimientos, los ponemos a la luz pública, no como una cosa marginal, sino como una cosa central del debate social y político, económico de este país. Me parece que eso sería maravilloso. Y cierro ya con lo que decía Camilo ya al final del plan de desarrollo y del plan de ordenamiento territorial. Contarles que el plan de ordenamiento finalmente no se discute este año, se discute el próximo año, pero ya el proceso en general de discusión se dio. Yo hago parte del Consejo Territorial hace unos años. El año pasado era parte de la Junta Directiva, era la secretaria general del CTP y estuve liderando toda la discusión del POT. Y del concepto en general que se dio, y yo tengo que decir que por lo menos humanamente ha sido de las peleas más satisfactorias que he tenido, y es que el POT se haya hundido el año pasado en el Consejo
para nosotros, y así lo viví personal y organizativamente, ha sido como de las cosas más emocionantes y con sentido de la vida. Y creo que hay muchas cosas que decir alrededor de hacer seguimiento al plan de desarrollo y a su implementación, de discutir la propuesta que sería de plan de ordenamiento territorial, y por supuesto cuenten conmigo, cuenten con Viva la Ciudadanía, y en la campaña, por supuesto, con la campaña y con la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.